Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la apertura. Recuerden que una partida de ajedrez se divide en tres fases: apertura, medio juego y final de juego. Entonces, el ajedrecista que juega bien esas tres etapas es el que tiene más posibilidades de ganar. Obviamente si comete pocos o ningún error. Entonces vamos a ver hoy día algunos consejos para la apertura, algunas técnicas que debemos seguir en la apertura, qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. En primer lugar, consejo número 1, desarrolla rápidamente todas tus piezas y no muevas tantos peones. Si ustedes observan aquí, las blancas solamente han movido 3 peones, nada más. No debemos mover más de 3 peones en plena apertura. Y las negras también, mira, 1, 2 y 3 peones también. Y dice que desarrollen las piezas lo más rápido posible. Los caballos y los alfiles tienen que moverse antes que la torre y la dama. Y en esta última fila solamente deben quedar el rey y las torres. Eh, algunas cosas que debemos hacer es que debemos controlar el centro. Primero debemos sacar los caballos antes que los alfiles. Por supuesto que hay excepciones, pero mayormente primero se mueven los caballos antes que los alfiles. Es importante la protección al rey, y con el enroque el rey queda protegido. Si observamos aquí, tanto el rey blanco como el rey negro han hecho enroque y están protegidos. Otro consejo, conecta las torres. Es importante que las torres se protejan mutuamente, que las torres se conecten. El jugador que termina primero su desarrollo ganará la iniciativa. Aquí el jugador que ya terminó su desarrollo es el jugador de piezas blancas, porque ya movió la dama apoya desde atrás de los peones. Y si ustedes observan, aquí las blancas tienen 3, 4, 5 piezas en el centro, mientras que las negras solo tienen 2 piezas en el centro. Entonces, aquí, quien tiene más ataque y mayor desarrollo y mayor iniciativa son las blancas. Las blancas son las que tienen mayores posibilidades de ganar. Consejo número 2, no mover el rey cuando te hacen jaque. Ese es un error que muchos ajedrecistas cometen. Le hacen jaque y lo primero que hacen es mover su rey. Eso es una pérdida de tiempo. Aquí la jugada correcta que deberían hacer las blancas sería mover su dama, mover la dama aquí a E2 para cubrir el jaque, ¿no? Eso sería lo más correcto. Si la dama me captura, no hay problema, yo capturo con el alfil. O si la dama me captura, yo podría capturar con el rey, porque cuando ya no hay damas, incluso puedo jugar sin enroque. Por supuesto que el ajedrez tiene excepciones y tenemos que saber cuándo aplicamos las excepciones. Consejo número 3. No muevas 2 veces la misma pieza durante plena apertura. Observemos aquí. Las negras acaban de jugar su caballo, pues el caballo estaba en G8 y ha movido a F6 y el caballo está atacando al peón de E4. Entonces, muchas veces una pieza que ya se desarrolló, por decir, este alfil ya se desarrolló. Entonces, un alfil que ya se desarrolló
retrocederlo para defender a un peón, eso es pérdida de tiempo. En el ajedrez, tiempo que pierdes ya no lo recuperas. Entonces aquí la jugada correcta podría ser torre E1 para defender al peón, y también se puede jugar caballo D2. Cualquiera de las dos opciones estaría bien. Caballo B a D2 o torre E1. Consejo número 4. No hagas jugadas innecesarias de peón durante la partida. Ese es otro error que a veces cometemos. No es bueno en la apertura mover demasiados peones, ni siquiera para atacar un alfil. Ya por decir, aquí sería una mala decisión que las blancas, perdón, que las negras jueguen B5 para atacar al alfil, porque simplemente el alfil juega B3 y sigue desarrollando. Ya las negras han movido dos peones de los extremos y ya es el momento de desarrollar un caballo, que esta jugada podría ser interesante, caballo C6, ¿no? También podrían jugar caballo F6 para atacar al peón. Cualquiera de esas dos opciones estaría bien. Y posteriormente ya podemos jugar E6, ¿no? Pero no tanto B5. Consejo número 5. No saques la dama muy temprano en la apertura. Esa es otra de las razones por las cuales perdemos nuestra partida de ajedrez. Las negras han sacado su dama y menos deberías sacar tu dama cuando tú mismo expones a tu dama al peligro. Es mejor en la apertura colocar la dama detrás de los peones. Esta dama debería estar bien ubicada aquí en D7, detrás de sus peones. En cambio aquí las negras han sacado su dama y aquí la dama negra está expuesta a un ataque indirecto. En el ajedrez hay dos tipos de ataque: ataque directo y ataque indirecto. Los ataques indirectos son los más peligrosos. Las negras han jugado su dama A5 y ellas solas están exponiéndose a un ataque indirecto. Miren, el alfil de D2 ataca mediante rayos X a la dama. Es un ataque rayos X. En cualquier momento, este caballo se mueve y la dama queda en peligro. Y el caballo que amenaza con venir a D5 puede capturar en C7, ¿no? Si es que la dama se retira a un lugar equivocado. Y ahora, en cualquier momento, puede venir aquí un ataque muy fuerte. Consejo número 6. No te olvides de proteger tu rey. La seguridad del rey es algo muy, muy importante durante la apertura y el medio juego. Cuando el rey está en el centro, el rey está en peligro. Cuando enrocamos, el rey queda en una posición más cómoda, se cubre detrás de esta barrera de peones y queda más protegido. Ahora, tener un rey en una columna abierta o semiabierta es muy peligroso. Esta columna es una columna semiabierta. Y si las negras cometen el error, fíjense, cometen el error de capturar con el caballo al peón, estando el rey en el centro, va a ser muy, muy peligroso, porque la dama vendría a D5, digamos que, imagínense que el caballo captura en E4, ¿ya? Y gana un peón. Como el caballo blanco no puede capturar en E4, entonces las negras cometen ese error de que con su caballo capturan a este peón de E4. Entonces las negras jugarían dama D5 y amenazan con jaque mate. Encima que el caballo está expuesto al peligro. Si luego el caballo captura aquí,
de nada sirve porque recibe jaque mate. Entonces aquí la mejor jugada es hacer mi enroque. No por ganar un peón me voy a exponer al peligro. Encima que mi rey está en una columna semiabierta. Consejo número 6. Durante la apertura, las torres son las últimas piezas que se desarrollan. Una torre en la esquina es una torre débil, una torre que solamente defiende. Es importante que las torres se ubiquen en columnas abiertas o semiabiertas. Aquí tenemos una columna abierta, entonces una torre aquí en la columna E es una torre muy poderosa porque atacaría directamente al alfil, indirectamente al rey. Mayormente las casillas ideales para poner las torres son la columna C, la columna D, la columna E y en algunas ocasiones también la columna F, porque a veces este peón también eh, se desaparece y entonces mayormente son estas tres las columnas ideales donde ubicar la torre. Entonces una torre aquí en E1 sería muy poderosa. Tendríamos un ataque muy fuerte. Si las negras no hacen enroque, podría capturar en F6 y este alfil no va a poder capturar. Mire, si ponemos aquí, digamos que las negras cometen un error de jugar ahí y entonces nosotros capturamos ahí y las negras no van a poder capturar aquí. ¿Ve? No van a poder capturar aquí porque el alfil está clavado y no pueden capturar. ¿Ya? Entonces, tengamos mucho cuidado con cometer errores en la apertura. Un solo error en la apertura puede costarte la partida y un error grave con mayor razón. Consejo número 7. Consejo número 7. Analiza bien antes de rendirte en el ajedrez. Muchas veces algunos jugadores se rinden fácilmente. ¿Y por qué en esta posición algún jugador podría rendirse? Porque miren, el caballo y el alfil están atacando en F7 y el alfil amenaza con capturar en F7 y sería jaque mate. Ese alfil amenaza con capturar en F7 y ahí sería jaque mate. Entonces, pero aquí las negras no tienen por qué rendirse todavía. Todavía hay una solución. Todavía hay una salvación para las negras. Voy a hacer este ejercicio para ustedes. Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas negras en esta posición. Si ustedes fueran las negras, ¿qué jugada harían en esta posición? El chat del Zoom está activado. Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas negras en esta posición. ¿Cómo se salvaría? Parece que están perdidas, pero no están perdidas las negras. ¿Cómo hacen las negras para poder salvarse en esta posición? Bueno, a ver, Alessandro dice caballo D5. Sebastián Ortega dice alfil D5. Andrés Paye dice caballo D5. Renato dice peón captura a la dama. Renato dice que con el peón de C7 nos capturamos a la dama. Ya.
Leandro dice alfil C6. Sergio dice caballo D5. Dania dice caballo D5. Ya queremos que todos participen. Ya, a ver, un minuto más para que me envíen su respuesta los que todavía no lo han hecho. ¿Cómo hacen para salvarse en esta posición? Hay posiciones que parecen perdidas y por no pensar bien nos dan jaque mate o algunos jugadores se rinden. Y el ajedrez no es para rendirse fácilmente. Hay que analizar bien qué jugada me puede salvar. Julio Ventura dice caballo de 5. Fauricio dice, ¿quién juega? Blanco o negro. Fauricio, juegan las negras. Juegan las negras. ¿Cuál sería la mejor jugada para las negras en esta posición? Luciano dice caballo de 5. Bueno, creo que ya todos han enviado sus respuestas. Así que vamos a ver cuál sería la solución. Primero vamos a ver las jugadas incorrectas. Si capturamos a la dama, eso es una mala decisión, porque el alfil viene y nos va a hacer jaque mate. Recuerden que no siempre capturar la dama vamos a ganar la partida. Las negras están utilizando la técnica del sacrificio. Nos está haciendo una trampa, una celada. Eso se llama en el ajedrez celada, una trampa, ¿no? Una carnada. Capturamos la dama y recibimos jaque mate. También me dijeron alfil C6, pero eso tampoco me salva porque igual sería jaque mate. Y me han dicho también alfil D5. Entonces las negras me capturan. Y si yo capturo ahí, me captura. Me salvo del jaque mate, pero termino perdiendo la partida, ¿no? Porque si pongo la dama aquí, me van a capturar esa torre. Y si hago con el alfil jaque, el peón viene en C3 y pues hago mi enroque, pero pierdo mi alfil, ya no pierdo la torre, pero igual voy a terminar perdiendo la partida. Entonces, mucho cuidado con las jugadas que hacemos. Entonces, alfil de 5, lo que han dicho, tampoco es la solución. Te salvas del jaque mate, pero pierdes muchas piezas. Lo que dijeron caballo de 5, esa sí sería la respuesta correcta. Esa sería la jugada correcta porque ahora el alfil está atacando a la dama. Y si la dama captura al caballo, pues ya la dama está perdida. Y la dama no tiene ningún lugar donde escapar. Fíjense que la dama se ha quedado encerrada. Pero como las blancas tienen una pieza de ventaja, si ustedes se dan cuenta, las blancas tienen 2 caballos y nosotros tenemos solamente un caballo. Entonces, las blancas pueden darse el lujo de cambiar la dama por un peón y más o menos así jugaríamos y quedaríamos con 6 peones, ellos quedarían con 6 peones y la partida estaría equilibrada. Aparte que nos hemos salvado del jaque mate, la partida estaría equilibrada. Siguiente consejo. Consejo número 8. Trata de impedir el enroque del adversario. No dejemos que el adversario haga enroque. Aquí la mejor jugada para las blancas es jugar alfil A3. Esa sería la mejor jugada para las blancas. Alfil A3 y nuestro oponente no puede hacer enroque porque es contrario a las reglas del enroque que el rey pase por una casilla atacada. Y el rey está en el centro, luego puedo
lanzar mi ataque con torre 1, incluso puedo sacrificar la torre y las negras están en problemas, no pueden hacer el enroque. Digamos que las negras jueguen D6 para bloquear al alfil, pero entonces primero atacamos a su torre, la torre se va a retirar, luego todavía no podemos jugar torre 1 porque ahí está el alfil cuidando, pero por lo pronto mantenemos al rey en el centro. Podíamos jugar dama A4. Si ahora hacen enroque, entonces podemos jugar D5 y el caballo se retira y ganamos su alfil. ¿Ya? ¿Qué pasa si no hacen enroque? Si juegan alfil D7, igual podemos jugar D5 y ganamos el alfil. Entonces, muy importante bloquear que el oponente no pueda hacer enroque. Consejo número 10. Tenemos que aprender qué son las aperturas abiertas, qué son las aperturas semiabiertas y cerradas. Eso es muy importante en el ajedrez para saber qué tipos de aperturas vamos a hacer. Las aperturas abiertas son cuando las blancas juegan con E4 y las negras responden con E5. Esta es la apertura que se le aconseja a los principiantes. Cuando uno es principiante, esa es la apertura que se les aconseja. Es la apertura más fácil de jugar, la más flexible, ¿no? Eh, si soy, pero si no quiero jugar a una apertura abierta, puedo jugar una apertura semiabierta, puede ser una defensa francesa, por decir, ¿no? O podemos jugar una defensa Caro-Kann, que empezaría así. Podemos jugar una defensa Pirc, una defensa siciliana. En las próximas clases vamos a analizar más minuciosamente cada apertura con su variante y subvariante. ¿Ya? Y una apertura cerrada es una apertura mayormente estratégica. Entonces yo tengo que definir cuál es mi estilo de juego. Si yo soy un jugador que me gusta ganar rápido la partida, soy un jugador muy táctico, me gusta hacer sacrificios, dar jaque mate rápido, entonces aconsejable una apertura abierta. Si yo juego con negras y no soy un jugador tan táctico y mi oponente es un jugador muy táctico, entonces yo puedo jugar una defensa semiabierta, ¿no? Si yo soy un jugador más estratégico, tengo mucha paciencia, no domino más la estrategia que la táctica, aconsejable una apertura cerrada, ¿no? Ahí puedo jugar un gambito de dama, que podría ser ahí. Puedo jugar también una apertura inglesa. Puedo jugar una apertura hipermoderna con caballo F3. Y si yo juego con negras y me juegan D4, entonces, si yo soy un jugador también estratégico, también debería jugar D5. Pero si soy un jugador mayormente táctico, entonces yo tengo que tratar de que la posición no esté cerrada, sino que la posición se abra. Y en ese caso, mejor jugar una defensa semicerrada con una defensa holandesa o una defensa nimso-india, ¿no? Por decir así, más o menos, ¿no? Y mantengo ya el juego semicerrado, no tan cerrado, ¿no? Muy bien, entonces yo tengo que definir cuál es mi estilo de juego, qué tipo de jugador soy, táctico, estratégico, tengo que elegir mi apertura, mi defensa, eso es importante, tengo que elegir un repertorio de aperturas y defensas. No puedo elegir mucho, ¿no? Con blancas que tenga unas 2 o 3 aperturas suficiente. Y con negras también 2 o 3 aperturas para empezar, está bien. Y que las domine. Otro consejo, nunca juguemos algo que no dominamos, que no conocemos. También es importante en la apertura aprender qué es un peón aislado, qué es un peón retrasado, qué es un
peón pasado, ¿no? Eso es muy importante también en el ajedrez. Por decir, este es un peón aislado, porque no tiene ningún peón compañero que lo pueda defender, entonces un peón aislado. En próximas clases vamos a aprender qué es un peón retrasado. Un peón retrasado es, por decir, si este peón, digamos, estaría en D6 y acá habría un peón en E5, este peón de D6 sería un peón retrasado. Un peón pasado, si este peón blanco no existiría, entonces este peón negro sería un peón pasado, porque no hay ningún peón que lo pueda detener. Eso vamos a ir ahondando más adelante. Ustedes saben que el ajedrez es muy extenso, muy profundo. Entonces hoy día hemos querido ver estos temas, ¿ya? Ahora, eh, eh, em, otra cosa muy importante que nosotros podemos buscar en YouTube algunos videos, ¿no? Eh, con donde nos dan consejos sobre la apertura. Hay múltiples videos. Y también aquí, en esta plataforma Light Chess, podemos poner aquí donde dice estudiar y ahí podemos poner el tema que nosotros queremos. Por decir, no sé, queremos aprender, a mí me gusta, por decir, la apertura, una apertura abierta, por decir, me gusta la apertura italiana, ¿no? La apertura más aconsejable cuando uno es principiante. Ya cuando uno domina más, se puede aconsejar una apertura española, ¿no? Que también es una apertura abierta, pero que tiene, es más flexible, ¿no? Tiene más posibilidades tácticas. Por decir, puedo hacer un ataque fegatelo, por decir, ¿no? Y ahí puedo encontrar muchas variantes y subvariantes. Por decir, E4, E5, caballo F3, esta es la apertura italiana, ataque fegatelo. Cuando las negras juegan caballo F6, me lanzo al ataque con caballo G5, ataque fegatelo. Esto es muy incómodo para las negras. Si tú juegas negras y quieres evitar el ataque fegatelo, pues puedes jugar alfil C5 o puedes jugar alfil E7. De esa manera evitas el ataque fegatelo. Digamos que hagan enroque, sacan a F6 y si ahora juega caballo G5, ya es una pérdida de tiempo porque las negras pueden hacer su enroque. Entonces, evitar también este tipo de jugadas, pérdidas de tiempo, ¿no? Hay que saber cuándo atacar y cuándo no. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy. Ahora sí, entren todos a la página web de Light Chess, conéctense con su usuario y con su contraseña. Entren todos a la página web de Light Chess, conéctense con su usuario